El millonario se emociona cuando Mendigo Negro salva a su hija y revela secreto impactante. El sol brillaba fuerte esa tarde en la costa, pero nada podía prepararlo para lo que estaba a punto de pasar. Marcelo, el millonario que nadie podía sacar de su oficina ni con un huracán, estaba en la playa, aunque más por compromiso que por ganas. Su hija Manuela, apenas 10 años, feliz, corriendo entre las olas, ajena al peligro que se avecinaba. De un momento a otro, el juego fue tragedia. Manuela cayó en un hueco profundo del agua. Sus manos se agitaban frenéticas, los ojos abiertos pidiendo auxilio al aire que ya no entraba. El mundo se detuvo. Marcelo sintió un vacío helado apoderarse de su pecho. Las piernas temblaban y la garganta se le cerraba como si le hubieran puesto un nudo de hierro. Nadie en esa playa esperaba lo que sucedió segundos después. Un niño apareció de la nada, un chico flaco, piel morena oscura, lleno de cicatrices y tatuajes, con ropa rota y sucia. Nadie lo... Pero ese niño, con una valentía que parecía venir de otro planeta, se lanzó sin pensarlo. Desapareció bajo las olas furiosas y después emergió con Manuela en brazos. Los murmullos comenzaron a rodar. ¿Quién es ese muchacho? ¿De dónde salió? Marcelo corría desesperado. El niño salió jadeando. Sus ojos reflejaban una mezcla brutal de miedo y determinación. Manuela tosió, recuperó el aire, abrió sus ojos y dijo con una voz temblorosa, casi un susurro que paralizó al millonario: «Fue mi hermano. Tadeo, mi hermano me salvó». Marcelo se quedó helado. El corazón le explotaba y un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Hermano? Marcelo había vivido 1000 batallas en juntas, negociaciones, pero nunca supo que su hija tenía un hermano. El estupor lo dejó sin palabras. El niño que salvó a Manuela no era un extraño, alguien del pasado, una sombra oculta que su esposa Lorena guardó con dolor bajo llave. Esa revelación sacudió el mundo rígido de Marcelo. Una historia enterrada, cargada de silencios, de un amor roto y de fisiones que separaron a dos vidas unidas por la sangre. Lorena apareció días después, sombras en sus ojos, cargaba de promesas rotas y recuerdos dolorosos. Contó que Manuela y Tadeo eran gemelos, separados al nacer por un motivo que desgarraba el alma. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensiones cortantes. Marcelo, endurecido por años de trabajo y soledad emocional, trataba de entender aquel pasado turbio mientras veía cómo Tadeo y Manuela, dos desconocidos que compartían más que el nombre, intentaban reconstruir lo que el destino les arrancó de las manos. Pero las heridas eran profundas, la desconfianza entre ellos un muro invisible. El drama explotó cuando se supo que Tadeo enfrentaba una decisión imposible, un tratamiento médico arriesgado que podía salvar la vida de Manuela. El trampa imponente. ¿Podrían los secretos que Lorena revelaba sanar el vacío o solo abrir más heridas? El sol se escondía en el horizonte, y con él la pregunta que quemaba a todos: ¿será suficiente el sacrificio para mantener unida a esta familia que recién comienza a buscarse? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí,
Déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El sol se ocultaba en el horizonte, y con él la incertidumbre se intensificaba. Los ojos del chico estaban llenos de algo más que miedo. Había una determinación feroz que lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. Pero en medio de esa tensión, otro estruendo hizo temblar el ambiente. De repente, el sonido de sirenas cortó el aire y una multitud se aglutinó en la playa. Policías, paramédicos, todo ocurrió rápidamente. A medida que el caos se desataba, la figura de una mujer apareció, desgarrada entre la multitud. Era Lorena, con la cara pálida, los ojos desorbitados y los brazos extendidos, como si quisiera abarcar el mundo, pero solo encontrarlo fragmentado a su alrededor. La mirada de Marcelo se encontró con la de ella, y un silencio profundo se instaló, como si el tiempo se hubiera detenido. ¡No! ¡Esto no puede estar pasando!, gritó Lorena, y su voz resonó entre los murmullos atónitos. La multitud retrocedió un paso, como si en su grito hubiese algo que pudiese oscurecer aún más el día. Nadie se atrevía a moverse. Todos estaban estáticos, confundidos, preguntándose qué podía llevar a esa mujer a tal estado. ¡Tadeo! ¡Tadeo! ¡Ven aquí! Vino el llamado casi desesperado, pero Tadeo estaba parado, aturdido, incapaz de reaccionar. Al instante algo cambió en su expresión. Su rostro se tornó de una mezcla de temor y reconocimiento. Sin previo aviso, el chico comenzó a correr hacia Lorena, y Marcelo sintió que algo más se rompía en su interior. ¡Mamá!, exclamó Tadeo, y con esas dos palabras el suelo pareció desplomarse bajo los pies de Marcelo. La revelación impactó como un puñetazo en el estómago. La historia completa se desenmarañó en un instante. Tadeo no solo había salvado a Manuela, era su hermano gemelo, pero también el hijo que Marcelo nunca supo que tuvo. Las emociones se agolpaban en su pecho, un torbellino de amor, rabia y desesperación. Lorena se arrodilló, y sus manos temblorosas atraparon las mejillas de Tadeo. ¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no dijiste nada? La pregunta se deslizó entre llantos y súplicas que la playa entera pudo escuchar. ¿Este chico había estado en el vecindario todo el tiempo? ¿Por qué no lo había buscado? Los murmullos de la multitud crecieron en intensidad, y Marcelo se sintió observado, como un pez en el agua. La vida entera se le venía encima. Las decisiones tomadas le pesaban como cadenas. El rostro angustiado y confundido de Manuela aparecía en su mente, llenándolo de culpa. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, se escuchó un grito desgarrador que heló la sangre de todos. «¡Papá!», exclamó Manuela, mientras se desplomaba en la arena, un dolor agudo atravesando su cuerpo como un rayo. La niña empezó a convulsionar, y lo que antes era un día de rescate ahora se convertía en una pesadilla. Los paramédicos corrían hacia ella, y el murmullo de la multitud se tornó un grito colectivo, una ola de pánico en la que todos estaban atrapados. Marcelo se sintió desvanecer. La revelación que había sacudido su mundo se sentía insignificante ante ese momento. ¿Podría su hija perder la vida mientras él luchaba con secretos del pasado? ¿Era este el precio por descubrir lo que había mantenido la familia en pedazos? Mientras los gritos se unían al clamor de las sirenas, Marcelo sintió que toda su vida se escurría entre sus dedos. El ciclo del dolor,
El sacrificio y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. El caos estalló. La figura de Manuela en la arena, temblorosa, absorbió todas las miradas. Su grito desgarrador resonó en los corazones de quienes estaban allí. Marcelo luchaba entre su instinto protector y el horror que le atravesaba. Pero fue el murmullo de la multitud lo que lo sacó de su letargo. Las sirenas aullaban. Los paramédicos avanzaban rápido. Pero Marcelo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su mente, llena de recuerdos y secretos, se oscurecía ante lo que estaba ocurriendo. Miró a Tadeo, incapaz de entender el mar de emociones. «¿Por qué no dijiste que eras su hermano?», pensó, mientras el miedo lo anclaba al suelo. Lorena, arrodillada, no podía apartar la vista de su hija. Sus sollozos resonaban. Pero entonces un grito diferente logró atravesar el horror. «¡Espera! ¡No la toquen!». La voz retumbó y todos giraron hacia quien la había pronunciado. Una mujer mayor con el pelo canoso y una mirada intensa. «¿Quién es ella?», murmuró alguien en la multitud. La mujer avanzaba con pasos decididos, como si estuviera en su propio mundo. Las miradas se dividieron entre la escena de Manuela y esta figura inesperada. Tadeo se congeló. «Mamá», murmuró, la duda marcada en su rostro. «La verdad está a ti», respondió la mujer, pero su voz se ahogó en un gemido de dolor. «Nunca debí dejar que sucediera». El ambiente se llenó de una tensión eléctrica. Lorena se incorporó de un salto. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi hija?». La mujer hizo una pausa, midiendo las palabras antes de dejar caer una bomba que hizo temblar el corazón de todos. «Soy la abuela de Tadeo. La verdad es que fui yo quien lo entregó a la calle». El silencio se extendió, como si el aire mismo se hubiese detenido. Las miradas se curvaron y las respiraciones se convirtieron en un murmullo sordo. Tadeo, con el rostro pálido, retrocedió un paso. «¿Qué? ¿Qué dices?». «Lo que no sabes es que Manuela no era la única en peligro esa noche. Cuando nacieron, había una elección que tomar. Fui yo quien ocultó la verdad, quien los separó por miedo y culpa», continuó la mujer, sus ojos llenos de lágrimas de remordimiento. Tu madre tenía un pasado oscuro y yo creí protegerlos, pero al final no hice más que aumentar el dolor». Marcelo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo podía ser esto posible? La historia que pensaba conocer se desmoronaba. Tadeo miraba a Lorena, buscando respuestas. «¿De verdad, mamá?», preguntó Tadeo, la incredulidad inundándole. Los paramédicos trataban de estabilizar a Manuela, y el mundo exterior se desdibujaba. Se pasó de un océano de amor a mares de angustia y traición. La mujer femenina, abrumada, señaló la dirección opuesta al caos, donde alguien más estaba tropezando entre la multitud. No olviden que si Tadeo es verdaderamente su hijo, él no solo es su salvador, también tiene una conexión más profunda de lo que pueden imaginar. En ese instante, el rostro de un hombre se vislumbró entre la gente. Alguien del pasado. «¿Apá?», se escuchó mientras él avanzaba, y la mirada de Marcelo se convirtió en un abismo de preguntas sin respuesta. Las luces de las ambulancias giraban y el drama se palpaba en el aire. La revelación la dejaba a todos sin aliento. Todo había cambiado en un instante. ¿Qué otras verdades oscuras estaban ocultas? ¿Tenía Tadeo más secretos de los que imaginaban? La verdad
Ahora más que nunca, se sentía como un monstruo acechando en las sombras, listo para cernirse sobre ellos. El caos estalló. La voz de la mujer resonaba en el aire, mientras la multitud parecía contener el aliento. Nunca debí dejar que sucediera. La revelación caía pesada sobre la arena, cargada de promesas rotas. Tadeo miró a su madre, la incredulidad pintada en su rostro. —¿Mamá? —preguntó con un hilo de voz. La escena era un torbellino. Los gritos de Manuela resonaban en la distancia, mientras los paramédicos luchaban por estabilizarla. La abuela de Tadeo, ahora un espectro del pasado, seguía mirando a Lorena, sus ojos llenos de culpa. Marcelo sentía el mundo desmoronarse a su alrededor. ¿Era posible que todo lo que pensaba saber se desintegrara tan rápido? —¿Qué está pasando aquí? —gritó alguien desde la multitud. Los murmullos crecieron, y el aire se llenó de murmullos temerosos y preguntas que flotaban como sombras. La figura del hombre que apareció al fondo entre la multitud se acentuó. Era alto, con un aire familiar que hizo que el corazón de Marcelo se retuviera. Se acercaba y cada paso que daba era como un tambor en su pecho. —¿Papá? —murmuró Tadeo. Y en ese momento el mundo giró. La mirada del hombre se fijó en Tadeo. Un reconocimiento fulminante atravesó el ambiente. No, no puede ser, pensó Marcelo, mientras su mente trataba de procesar lo imposible. —¿Qué haces aquí? El hombre se detuvo frente a ellos. Su voz era feroz, cautivadora. Tadeo parecía congelado, sus ojos empapados de confusión y miedo. —¡Mi madre! —balbuceó Tadeo, señalándola. Con lágrimas desbordadas, trataba de contener su dolor mientras se enfrentaba a la revelación que se revelaba ante ellos. Las miradas se interconectaron y el silencio se convirtió en un eco tenso. —No tenía idea de que existías —dijo el hombre. Su voz se rompía. —Los secretos de tu madre nos atraparon a todos. Las palabras flotaban, llenas de angustia y un dolor palpable. Lorena, ahora pálida, se retorcía las manos. —¡Tráeme a Manuela! —gritó. Las emociones desbordadas empujaban su voz. Marcelo entrecerró los ojos. Un miedo incontrolable se apoderaba de su corazón. —¿Qué se supone que significa esto? ¿Por qué no sabía de ti? Se dirigió al hombre, pero era como si no pudiera dejar de mirar a Tadeo, el niño que había rescatado a su hija, y que de repente representaba lo que él había perdido. Mientras la multitud se agolpaba alrededor de ellos, un destello metálico rasgó el aire. Un rápido movimiento. Una figura encapuchada se coló entre los cuerpos. Y un grito. Todo sucedió en un instante. Un disparo. Marcelo sintió como el tiempo se detuvo. Su mundo se volvió borroso. ¡Bang! El sonido reverberó. Una explosión en su mente. Manuela, todavía en el suelo, gritó. Tadeo, en un impulso desesperado, se lanzó hacia su hermana mientras el caos estallaba. Las sirenas sonaban y de repente todo se volvió un mar de terror y confusión. —¡No, Tadeo, no! —gritó Lorena, pero el joven llegó justo a tiempo para cubrir a Manuela. El impacto fue brutal. La figura encapuchada desapareció entre la multitud. El caos reinaba y las voces se entremezclaban en un grito colectivo. Marcelo se sintió atrapado. Su mente corría. Las emociones se agolpaban. ¿Quién había disparado? ¿Por qué? ¿Pudo Tadeo salvar a Manuela o había perdido todo en el proceso? Con el corazón en la garganta, vio a Tadeo caer junto a su hija mientras el terror lo envolvía todo. Una pregunta resonó en su mente, ensordecedora.
Era cierto que a veces el pasado podía alcanzar el presente con una furia destructiva, y si había algo de lo que no podían escapar, las luces de las ambulancias giraban. Pero en medio del caos, la verdad se oscurecía más. La familia ahora estaba unida por el dolor, pero también por secretos que nunca pensarían desenterrar. Una sombra se cernía sobre ellos, y abajo, en la arena, los dos hermanos permanecían inmóviles, como si el destino hubiera decidido que en ese instante lo perdido podría nunca recuperarse. El silencio comenzó a caer, y la multitud, en un susurro, preguntaba: ¿qué va a pasar ahora? La incertidumbre, al igual que las olas que golpeaban la orilla, estaba lejos de calmarse. El caos estalló. La voz de la mujer resonaba en el aire, mientras la multitud parecía contener el aliento. Nunca debí dejar que sucediera. La Pía preguntó con un hilo de voz. La escena era un torbellino. Los gritos de Manuela resonaban por estabilizarla. La abuela de Tadeo, ahora un espectro del pasado, seguía mirando a Lorena, sus ojos llenos de culpa. Marcelo sentía el mundo desmoronarse a su alrededor. ¿Era posible que todo lo que pensaba saber se desintegrara tan rápido? ¿Qué está pasando aquí?, gritó alguien desde la multitud. Los murmullos crecieron, y el aire se llenó de murmullos temerosos y preguntas que flotaban como sombras. La figura del hombre que apareció al fondo entre la multitud se acentuó. Era alto, con un aire familiar que hizo que el corazón de Marcelo se detuviera. Se acercaba, y cada paso que daba era como un tambor en su pecho. «¡Papá!», murmuró Tadeo, y en ese momento el mundo giró. La mirada del hombre se fijó en Tadeo. Un reconocimiento fulminante atravesó el ambiente. «No, no puede ser», pensó Marcelo, mientras su mente trataba de procesar lo imposible. «¿Qué haces aquí?». El hombre se detuvo frente a ellos. Su voz era feroz, cautivadora. Tadeo parecía congelado, sus ojos empapados de confusión y miedo. Mi madre», balbuceó Tadeo, señalándola. La mujer, con lágrimas desbordadas, trataba de contener su dolor mientras se enfrentaba a la revelación que se revelaba ante ellos. Las miradas se interconectaron, y el silencio se convirtió en un eco tenso. «No tenía idea de que existías», dijo el hombre. Su voz se rompía. «Los secretos de tu madre nos atraparon a todos». Las palabras flotaban, llenas de angustia y un dolor palpable. Lorena, ahora pálida, se retorcía las manos. «¡Tráeme a Manuela!», gritó. Las emociones desbordadas empujaban su voz. Marcelo entrecerró los ojos. Un miedo incontrolable se apoderaba de su corazón. «¿Qué se supone que significa esto? ¿Por qué no sabía de ti?». Se dirigió al hombre, pero era como si no pudiera dejar de mirar a Tadeo, el niño que había rescatado a su hija y que de repente representaba lo que él había perdido. Mientras la multitud se agolpaba alrededor de ellos, un destello metálico rasgó el aire. Un rápido movimiento. Una figura encapuchada se coló entre los cuerpos. Y un grito. Todo sucedió en un instante. Un disparo. Marcelo sintió como el tiempo se detuvo. Su mundo se volvió borroso. ¡Bang! El sonido reverberó. Una explosión en su mente. Manuela, todavía en el suelo, gritó. Tadeo, en un impulso desesperado, se lanzó hacia su hermana mientras el caos estallaba. El impacto fue brutal. La figura encapuchada desapareció entre la multitud. El caos reinaba y las voces se entremezclaban en un grito colectivo. Marcelo se sintió
atrapado. Su mente corría. Las emociones se agolpaban. ¿Quién había disparado? ¿Por qué? ¿Pudo Tadeo salvar a Manuela o había perdido todo en el proceso? Con el corazón en la garganta, vio a Tadeo caer junto a su hija, mientras el terror lo envolvía todo. Una pregunta resonó en su mente, ensordecedora. ¿Era cierto que a veces el pasado podía alcanzar el presente con una furia destructiva? ¿Y si había algo de lo que no podían escapar? Las luces de las ambulancias giraban. Pero en medio del caos, la verdad se oscurecía más. La familia ahora estaba unida por el dolor, pero también por secretos que nunca pensarían desenterrar. Una sombra se cernía sobre ellos, y abajo, en la arena, los dos hermanos permanecían inmóviles, como si el destino hubiera decidido que en ese instante lo perdido podría nunca recuperarse. «¡Espera! ¡No te lleves a mi hijo!», gritó una voz desesperada. Todos voltearon. Era un hombre que había emergido de la multitud como un fantasma. Su rostro, demacrado y ansioso, era el de un desconocido, pero sus ojos brillaban con una intensidad desgarradora. «¿Quién eres?», preguntó Marcelo, su voz un susurro, ya temiendo la respuesta. «Soy el verdadero padre de Tadeo». Y con esas palabras, la tierra se estremeció bajo los pies de todos. La revelación golpeó como una ola furiosa. Marcelo sintió que la respiración le fallaba. Su mundo se partía en dos. «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «¡Quita esas manos de aquí!», dijo el hombre, gritando a los paramédicos que intentaban ayudar. «¡No pueden tocarlo! ¡No pueden llevárselo sin que yo esté aquí!». Era un grito desafiante, lleno de una locura que resonó entre murmullos inquisitivos de los presentes. Tadeo, aún en el suelo, miró a su madre con una mezcla de horror y comprensión. «¿Qué significa esto?», preguntó Lorena. Su voz temblaba de incredulidad. Tú eres un extraño. No tienes derecho». «¡Tenía derecho!», detenimos Malera. «Lo perdí por un juego de sombras y mentiras. Pero ahora voy a hacer lo que sea por mi hijo». «Tadeo, ven aquí», exigió el hombre, extendiendo su mano hacia el chico. Tadeo dudó, sus ojos llenos de terror, confusión y una pequeña chispa de anhelo. Marcelo sintió que todo se desmoronaba. Pedazos de su vida, de su familia, empezaban a caer como un rompecabezas deshecho. La verdad, fresca y dolorosa, se desataba ante ellos. ¿Qué significaba ser una familia? ¿Y en quién más podía confiar de aquí en adelante? Todo el mundo observaba. La tensión se acumulaba como una tempestad silenciosa. Una conclusión inevitable que arremetía decidida entre ellos. Podría haber más secretos dispuestos a salir a la superficie, listos para cambiarlo todo. El caos estalló. La voz de la mujer resonaba en el aire mientras la multitud parecía contener el aliento. «Nunca debí dejar que sucediera». La revelación caía pesada sobre la arena, cargada de promesas rotas. Tadeo miró a su madre, la incredulidad pintada en su rostro. «Mamá», con un hilo de voz. Marcelo sentía que su mundo se desmoronaba. Sin embargo, antes de que pudiera procesar el alcance de la situación, la figura encapuchada al fondo se movió de nuevo, pero esta vez con un movimiento firme y decidido, como si sabía exactamente qué quería. De repente, un cántico surgió de la entrepierna de la multitud. «¡Ver! ¡Un traidor!». La voz alta era inconfundible. «¡Basta!», gritó el hombre alto, que se hizo pasar como el padre de Tadeo, pero que Marcelo, en su confusión,
No sabía si querer escuchar más o gritarle por la intrusión. La multitud se agitaba y el pánico empezaba a crecer. La atmósfera se tornó eléctrica. Que entonces, de la oscuridad de la multitud, alguien la alzó. Una chica joven, de cabello rizado y expresivo, dio un paso adelante. «¡Él no es el padre de Tadeo!», exclamó, y todos los ojos se volvieron hacia ella. «Yo soy su hermana, y yo sé la verdad». El silencio se instaló instantáneamente, como si la arena misma hubiera absorbido el sonido. La mujer, con lágrimas resbalando por su rostro, continuó. «Mi madre tuvo a Tadeo y a mí en una misma noche. Mi madre murió cuando nació. Yo fui la que me quedé con él. Él es un hijo ilegítimo, un error, y no puede reclamar, no puede hacer esto». La multitud murmuró en voz baja, algunos confundidos y otros escandalizados. Los ojos de Tadeo brillaban con una mezcla de sorpresa y traición. Marcelo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «Hermana», murmuró Tadeo, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. «Él no es un traidor, él es un ladrón de identidad», gritó la joven. En ese instante, la confusión se tornó en caos. Todo se estaba cruzando y deshaciendo. ¿Era posible que toda su vida, toda su historia, hubiese estado sustentada en mentiras? Marcelo, atrapado en un torbellino de emociones, se dio cuenta de que la casualidad que lo llevó a conocer a Tadeo estaba tejida con un destino que nunca imaginó. «Todo esto fue un juego cruel de la vida», afirmó la joven con firmeza, «donde las piezas nunca encajaron como debían». ¿Qué significaba esto para Tadeo? ¿Qué decía su madre sobre él y su hermana? Los paramédicos, aún intentando ayudar a Manuela, se encontraban en medio de una tormenta que iba más allá de cualquier emergencia médica. La figura del hombre alto y el rostro de la joven se alternaban entre las sombras de la multitud. La confusión era palpable. El viento comenzó a soplar y una sensación de inquietud se cernió sobre el ambiente como un presagio oscuro. En ese momento el cielo se oscureció. Un trueno retumbó a lo lejos, como si el universo enervado respondiera a la creciente tensión del momento. Justo en ese instante, la chica joven sacó un objeto brillante del bolsillo. «Lo que mi madre dejó atrás. Esto es la verdadera prueba de que él no es el hijo legítimo». Marcelo vio caer el objeto al suelo. Un amuleto, una medalla grabada con un árbol de la vida. Algo en su interior se dio cuenta de que este era un secreto que cambiaría todo. El nexo familiar, la conexión con esa medalla era la clave. ¿Qué otras verdades se escondían detrás de este giro inesperado? Tadeo miraba la medalla sin creer lo que sus ojos veían. «No puede ser», dijo, estrujándose la cabeza. «Es posible que...». La multitud murmurando se tornó en un rugido de confusión. Y Marcelo se dio cuenta de que el pasado, con todos sus secretos, finalmente saldría a la luz en una tormenta de revelaciones irreversibles. El miedo, el dolor, la esperanza, todo comenzaba a entrelazarse de una manera que jamás habría imaginado. El tiempo se detuvo, y con él el futuro de cada uno temblaba en el aire, como el viento que predecía la llegada de un diluvio. ¿Qué vendría después? ¿Sería esta la clave que conectara a todos finalmente? ¿O marcaría la línea de separación definitiva entre ellos? El destello de la medalla era solo el comienzo. El destello de la medalla era solo el comienzo. Tadeo se agachó. Su mano temblorosa se cerró sobre el objeto brillante.
La multitud contuvo la respiración, como si el aire mismo se detuviera. —¿Qué representa esto? —preguntó, su voz llena de desconfianza. La joven con el cabello rizado se acercó, su mirada desafiante. —Significa que tienes que conocer la verdad. No puedes aferrarte a un pasado que no es tuyo, Tadeo. Tus orígenes son mucho más oscuros de lo que imaginas. En lo profundo de sus ojos había un destello de determinación, pero también de miedo. Mientras las palabras flotaban, un grito desgarrador irrumpió en la escena. ¡Alto! Le sonó con fuerza. Todos giraron. Era un hombre alto, con una cicatriz que le cruzaba la cara, dando pasos firmes desde el borde de la multitud. Mirando a Tadeo, su expresión era una mezcla de rabia y dolor. «¡Eres un monstruo!», gritó el hombre, y sus palabras vibraron en el aire como un eco. La multitud se quedó en shock. «Eres parte de una familia que destruyó la vida de muchas personas, y ahora pretendes que todo sea normal». Su voz era como una tormenta, arremetiendo en contra de la atmósfera cargada con tantas revelaciones. Tadeo retrocedió, su rostro palideció. «¿De qué hablas?», cuestionó, su garganta tensa, cada vez más inseguro. Manuela, aún siendo atendida, miró con ojos de pánico. «¿Quién eres tú? Soy el hermano menor que nadie sabía que existía». El hombre respondió con frialdad, buscando en sus recuerdos. «Mi madre fue la que se quedó con el secreto, que enterró a nuestra familia. En esos años, tu madre, Lorena, ocultó la verdad para protegerse. Pero el costo fue alto. Yo perdí la vida que debía haber tenido, porque ella decidió separarnos». Los murmullos crecieron entre los presentes. Sus miradas se cruzaron. Confusión e incredulidad marcaban sus rostros. Tadeo quedó aturdido, temblando como si cada palabra fuera un puñetazo en su estómago. «Eso no puede ser. No puedo tener otro hermano», murmuró, sin poder asimilarlo. «Pero aquí estoy», exclamó el hombre, sus ojos destilando un tormento que no podía ocultar. «La única verdad es que nuestra familia está rota y ha sido destrozada por las elecciones de otros. Ese pasado que han construido está desgastado, lleno de mentiras, de decisiones egoístas». Marcelo, que había estado observando en silencio, sintió que el peso de todo lo que creía verdadera empezaba a desmoronarse. ¿Cómo podía su vida, sus relaciones, estar tan entrelazadas en secretos? Le preguntó al hombre con una mezcla de temor y curiosidad. El hombre se acercó a Tadeo, sus ojos fijos. «Tengo una solución, pero solo si decides unirte a mí. Si la familia de mentiras se desmorona, podemos reconstruir lo que nos fue robado». La verdad puede ser liberadora, pero también destructiva. «¡No!», gritó Lorena, con lágrimas en los ojos. «Este ciclo de sufrimiento no puede continuar. ¿Por qué no podemos simplemente dejarlo atrás?». El dolor y la desesperación se mezclaban en su voz, pero el hombre no se movió. «Hay un precio que pagar por el pasado, Lorena, y la verdad siempre saldrá a la luz». La multitud empezó a murmurar. El caos revoloteaba entre ellos, y en medio de la tormenta de emociones, un grito aterrador resonó. «¡Cuidado!». Una figura encapuchada emergió de la nada, apuntando a la escena con un arma. Todo sucedió en un instante. El cielo se oscureció como si presagiara lo que iba a pasar. El sonido del disparo partió el aire, y todo se detuvo por un segundo. Tadeo se lanzó hacia su madre, protegiéndola, sin saber si el impacto estaba destinado a alguien más. Pero en ese preciso instante, un cuerpo cayó y el rostro de Tadeo palideció.
La asombro se reflejó en sus ojos. ¿Quién había sido el objetivo? Todo se tornó un caos absoluto. Los gritos estallaron. Las miradas se cruzaron en confusión. El hombre que había revelado su identidad se tambaleó y el cuerpo que yacía en el suelo ya no se movía. El sudor frío comenzó a recorrer la espalda de Marcelo. Cada secreto, cada revelación venía con un precio. ¿Era este el principio del final o apenas el comienzo de un cataclismo que daría vuelta a sus vidas? La pregunta quedó pendiendo en el aire, mientras el eco del disparo resonaba en sus mentes. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué más les esperaba en las sombras? La noche, aún joven, parecía pronta a desvelar más secretos. El silencio tras el disparo fue ensordecedor. La multitud permanecía petrificada, como si el tiempo se hubiera detenido. Marcelo miró hacia Tadeo, quien aún tenía la mirada fija en el cuerpo caído. La tensión era palpable. ¿Qué está pasando?, preguntó Tadeo, su voz apenas un susurro. Su mundo estaba tambaleándose y el horror que lo rodeaba lo estaba consumiendo. —¡Tadeo, aléjate! —gritó Lorena mientras se lanzaba hacia su hijo, el pánico marcando sus rasgos. Todos los ojos estaban ahora en el hombre caído. —¡Madre de Dios! —alguien exclamó. La confusión aumentaba mientras el eco del disparo resonaba en la playa. —No puede ser. ¿Quién era? —se preguntó Marcelo, tragando saliva, sintiendo que su corazón se convertía en plomo en su pecho. La figura encapuchada había desaparecido en la neblina de la confusión. Detrás de la multitud, un ruido estrepitoso de sirenas se acercaba, mezclándose con los gritos de las personas. —¡Llamen a la policía! —vociferó alguien más. Las miradas se cruzaban entre la multitud. Cada uno trataba de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Tadeo seguía inmóvil, su mirada fija en el hombre caído. En su cabeza todo era un torbellino. De repente, el hombre en el suelo comenzó a convulsionar. —¡No, no, no! —gritó Tadeo, saltando al lado de él. —¡Ayúdenlo! ¡Por favor, ayúdenlo! Una batalla de emociones se desató. La culpa lo consumía y el impulso de salvarlo lo arrastraba. ¿Era realmente un monstruo? ¿O había algo más que no entendía? Marcelo se acercó, todavía temblando. —¿Quién es este hombre? ¿Por qué ha hecho esto? —susurró, su voz quebrándose, incapaz de contener el horror que lo invadía. Mientras tanto, las sirenas se escuchaban más cerca. La luz roja y azul comenzó a iluminar la escena, lanzando sombras que parecían multiplicar su caos. —¡Oh, Tadeo, aléjate! —ordenó Lorena mientras los paramédicos se hacían paso a través de la multitud. Pero cuando estos llegaron al lado del cuerpo caído, lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Una mirada de reconocimiento, un destello en los ojos del hombre convulsionando. —¡Es él! ¡Es mi padre! —gritó. Y el suelo pareció temblar bajo los pies de Tadeo, como si el destino jugara una cruel broma. Todos quedaron paralizados. Tadeo, el niño de la calle, el salvador, el hijo oculto, ahora se enfrentaba al padre que nunca supo que tuvo. —¿Qué? ¿Cómo es posible? —murmuró Marcelo, sus ojos abiertos de par en par, como si de repente todo su mundo girara. Y mientras la revelación caía como un rayo, la abuela de Tadeo dio un paso adelante, su rostro pálido, su voz temblorosa. —Nunca quise que esto saliera a la luz. No así.
¿Qué? ¿Quién es este hombre? Insistió Tadeo, mirando furiosamente a su madre y a la mujer del cabello rizado que acababa de hablar. La multitud murmuraba, un desasosiego colectivo se hacía eco entre ellos. Un zumbido de discusiones sobre quién era el verdadero traidor y quién había hecho las peores elecciones llenaba el aire. Ahora había más en juego que las vidas de Manuela y Tadeo. «No, no puede ser», gritó Lorena desconcertada. «No puede ser, estás muerto». Se atropelló. Dale, mientras las lágrimas empezaban a caer. La verdad se desnudaba, cruel y fría, revelando un pasado que tanto tiempo había sido enterrado. En medio del clamor, el hombre se detuvo y sus ojos se encontraron con los de Tadeo. «Siempre estuve aquí, hijo, y ahora sé que tengo que protegerte. Hay mucho que no sabes. Ellos están buscando lo que tú eres. Neptuno les ha seguido hasta ti». Marcelo sintió un escalofrío incapaz de entender. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué tiene que ver Neptuno con esto?», preguntó. La marea del caos parecía acercarse a su punto culminante, pero el hombre, respirando con dificultad, apuntó con un dedo tembloroso a la playa. «Ellos quieren apoderarse de ti, a ti y a tu hermana». El tiempo se detuvo mientras las palabras resonaban. «¿Qué hermana?», murmuró Tadeo, y mientras lo dijo, miró el objeto brillando en su mano, la medalla. Y de repente, el cielo se oscureció aún más. Un estruendo ensordecedor llenó el aire, como si las nubes estuvieran a punto de descargar su furia. «¡Corran!», gritó alguien, pero era demasiado tarde. El viento se desató, arrastrando arena y desesperación. Las olas rompieron con fuerza y la oscuridad se tragó todo, a cada uno de ellos. En ese instante, Marcelo sintió que la verdad que había sido una carga durante tanto tiempo, los secretos, las mentiras, la familia desgarrada, se precipitaba hacia el abismo que lo consumía todo. Dentro del torbellino de arena y caos, una voz se alzó. «El legado de los que no mueren nunca estará en tus manos». Un eco trémulo marcaba líneas de verdad. ¿Qué legado? ¿Cuánto deberían soportar? La respuesta se oculta tras un velo que entre sombras y revelaciones comenzó a desmoronarse. La lucha apenas comenzaba. El silencio tras el disparo fue ensordecedor. La multitud permanecía petrificada, como si el tiempo se hubiera detenido. Tadeo, consternado, seguía mirando al hombre caído. Su corazón latía con fuerza, desbordando confusión. «¿Qué está pasando?», susurró, su voz quebrándose en el aire tenso. Su mundo se tambaleaba entre la realidad y los secretos desenterrados. «¡Tadeo, aléjate!», gritó Lorena, corriendo hacia su hijo, el miedo impregnando cada palabra. Todos los ojos estaban ahora fijos en el hombre que yacía en el suelo, y el ambiente estaba cargado de incertidumbre. «¡Madre de Dios!», exclamó un espectador, y la confusión se elevó entre murmullos alarmados. Marcelo, sintiéndose cada vez más impotente, observó la escena con desasosiego. ¿Quién era ese hombre? Un extraño que ahora parecía ser parte de la historia más oscura de su familia. «¡Ayúdenlo! ¡Por favor, ayúdenlo!», gritó Tadeo, dejando relucir su humanidad a pesar de la frustración que sentía. Pero el hombre estaba inconsciente, convulsionando junto a sus secretos.
La multitud, entre susurros y miradas incrédulas, parecían compartir el aire, atónitos ante el drama. La sirena de la ambulancia se escuchaba lejos, y a medida que se acercaba, el aire se tornaba más denso. ¿Quién demonios es?, preguntó un anciano, resaltando la sensación de caos en el ambiente. ¡Es él! ¡Es mi padre!, gritó el hombre caído en un último intento de abrazar la conciencia. Tadeo se alejó un paso, el horror marcado en su rostro. La confusión rebotaba de una mente a otra. La multitud susurraba disconforme. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Por qué ahora?, murmura un hombre con la voz ahogada. El corazón de Marcelo se detuvo con la revelación de que este hombre, el que yacía caído, era en realidad el padre biológico de Tadeo. Todo se desmoronaba. La vida que habían creado, las conexiones que intentaban reconstruir, estaban ahora sobre una base de mentiras y secretos. Mientras las luces de la ambulancia comenzaban a pulsar, el ruido del tráfico se hizo eco de lo que estaba por venir. «¡Esto no puede estar pasando!», murmuró Lorena, sus ojos desorbitados en busca de respuestas. Pero tan pronto como aquel caos se había apoderado de la playa, algo aún más inesperado sucedió. Una figura encapuchada emergió de entre la multitud, con el rostro oculto por la sombra. Sin previo aviso, empujó a todos a un lado. «¡No los dejen salir!», gritó, y con un movimiento preciso desenfundó una pistola, disparando una vez más. Este segundo disparo pareció detener el tiempo. Cada pulsación resonaba en los oídos de los presentes. Marcelo sintió que el mundo se desvanecía. «¡No!», gritaron varias voces. Un clamor de horror que retumbó en el aire. Segundo disparo resonó como un eco maldito. La mujer que había alzado la voz, la hermana de Tadeo, cayó al suelo, gritando, y la multitud quedó paralizada, atónita ante lo que estaba sucediendo. Tadeo, en un impulso ciego y desesperado, se lanzó hacia ella, pero su madre lo detuvo. «¡No!», gritó, el terror en sus ojos. «¡Detente!». Pero el caos no se detenía. El aire estaba lleno de gritos, y la medalla brillante cayó de las manos de Tadeo, rodando hacia el mar. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?», gritó el padre desconocido, su cuerpo agazapado, la angustia en sus palabras. «Todo esto es un juego para ellos. Esto es más grande de lo que creen». El mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor, como si cada piedra soltada fuera un peso sobre sus almas. Mientras los paramédicos llegaban, el pánico inundaba la escena. Nadie sabía quién era el verdadero enemigo. Nadie podía despejar la confusión. La vida de Tadeo y Manuela pendía de un hilo. Aún atrapados entre los secretos que llevaban de sus padres, los murmullos se intensificaban. El conocimiento y las conexiones se retorcían, y Tadeo comenzó a temer que lo que devoraba su historia nunca se detendría. La mirada de Tadeo se cruzó con la de su madre. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó, su voz saliendo entre lágrimas. Antes de que ella pudiera responder, un tercer disparo estalló, y todo se hundió en la oscuridad. La última imagen que Tadeo vio fue la de su madre cayendo al suelo, y con ella sus esperanzas desmoronándose en un vacío que reflejaba solo desespero. La oscuridad abrazó la escena, y con ella un futuro incierto que ahora cargaba más preguntas que respuestas.
¿Qué otro secreto se escondía tras esta cruel trama? ¿Realmente podían encontrar la verdad antes de ser consumidos por el caos? La arena estaba fría cuando Tadeo cayó al suelo, su madre a su lado, y esas imágenes empezaron a desdibujarse entre el caos. Parpadeó rápidamente, tratando de hacer sentido de lo que pasaba. El hombre que había jurado protegerlo estaba a su lado, convulsionando, y la figura encapuchada había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Las sirenas ya sonaban, cercanas, y la multitud se movía entre el temor y la esperanza. «Tadeo, ven aquí», gritó Lorena, su voz rasgada. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Su rostro una mezcla de angustia y urgencia. Tadeo miró a su madre, luego al hombre en el suelo. «¿Por qué no me dijiste que este era mi padre?», preguntó. La desilusión en sus ojos. «Esto es una locura», soltó Lorena. «El pasado tiene cadenas que nos atan, pero quiero romperlas. Quiero que sepas quién eres realmente». Por un instante, el mundo pareció detenerse. Tadeo sintió un nudo en la garganta. Todo estaba colapsando. El hombre caído dejó de convulsionar y abrió los ojos lentamente, como si tratara de volver a la vida. «Me duele, hijo», murmuró, su voz apenas un hilo. La verdad siempre pesa. Las luces de las ambulancias iluminaban la playa ahora convertida en un campo de batalla inicional. Los paramédicos atendían a la mujer desmayada en el suelo, y en el aire flotaba un aroma a mar y miedo. «No puedo perderte otra vez», susurró Tadeo, agachándose junto a su padre. «Favor, aguanta. Todo puede solucionarse. Solo necesitamos hablar», exclamó el hombre con una voz cargada de esperanza, en un último intento por comunicarse. Pero su voz se interrumpió, atrapada en la tormenta de emociones que lo rodeaba. La verdad estaba ahí, palpitante, esperando ser asumida. Las manos de Tadeo temblaban mientras trataba de ayudarlo. Cada golpe de su corazón resonaba con la angustia de todo lo que llevaban a cuestas. La cloud crecía, las miradas se cruzaban y el miedo se apoderaba de cada rincón. Las palabras de su madre se convertían en eco, dándole fuerza. «Podemos reconstruir lo que se ha perdido». Mientras los paramédicos comenzaban a mover al hombre, el eco de un antiguo lamento rompió el aire. La abuela de Tadeo se acercó, sus ojos llenos de lágrimas de remordimiento. «Nunca fue la intención hacerles daño. Lo hice para protegerlos», dijo, su voz temblorosa. «No sabía que la vida nos llevaría a esta encrucijada». «¿Protegernos de qué?», preguntó Manuela, despertando lentamente de su desmayo. «No entiendo nada». Los destellos de flash mostraban rostros llenos de confusión, pero en medio del caos algo brillaba. Esperanza. La abuela se arrodilló junto a Tadeo. «Lo que se ha ocultado es más poderoso que cualquier verdad. Necesitamos unirnos, vencer lo que haya venido a destruirnos. Este es nuestro momento de sanar». Sin embargo, justo antes de que Tadeo pudiera responder, las luces de la ambulancia giraron alrededor, creando un aura caótica. Pero esa oscuridad no podía consumirlos. La verdad había empezado a salir a la superficie. Tadeo se volvió a mirar a su madre. «Estamos juntos, ¿no?». Ella asintió, y en ese instante supo que el pasado no podía volver, pero sí aprender de él. «No te dejaré»,
prometió, mientras una sensación de determinación los envolvía. Con un último vistazo a la playa, Tadeo sintió que había luz al final del camino. No sabían qué sucedería después, pero lo enfrentarían como una familia, enfrentando la verdad. Y en ese momento emocional, donde el dolor y la esperanza se entrelazaban, una nueva sombra se cernía sobre ellos. ¿Qué más quedaba por descubrir? Si te gustó esta historia llena de giros inesperados, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. La aventura apenas comienza.